15 promesas que nos ha hecho nuestra Madre del Cielo. La Santísima Virgen María reveló esta arma poderosa del rezo del Santo Rosario a Santo Domingo de Guzmán. Años más tarde le reveló también las siguientes promesas a él mismo y luego a, como decíamos, al beato Alan de la Roche, quien se aseguró precisamente de reimpulsar y propagar aún más esta tremendísima e importantísima devoción. Wilson, mi hermano, y entonces cuando estamos hablando del Santo Rosario, en el programa anterior ya nos describías el poder que tiene rezarlo. Eh, Cuando hablamos de las promesas que nuestra Madre del Cielo nos hace a través de ellas, ¿a qué nos estamos refiriendo propiamente? Andrés, mira que hay una cosa bien linda en la teología católica y es que Dios, al ser Padre, Él nos recompensa adicionalmente por aquello que deberíamos hacer. El famoso ex pastor protestante Scott Hahn, que es ahora uno de los más grandes apologistas del mundo, dice que el tema de las promesas de Dios o lo que llamamos nosotros los méritos es algo que estrictamente hablando Dios no nos debería dar porque finalmente cuando yo hago lo que debo hacer, pues soy yo el que me beneficio, ¿no? No obstante, Dios siempre en ese corazón paterno quiere enriquecer a sus hijos con detalles adicionales por hacer lo que les corresponde. ¿A qué voy con esto? A que por orar nosotros no deberíamos tener ninguna promesa, porque orar es tan necesario al alma como respirar al cuerpo. Es como si un papá le dijera al hijo, hijo, si respiras te voy a dar un regalo. Hombre, pues que lo natural es que respires, es que si no respiras te mueres. Correcto. Y sin embargo, Dios es tan bondadoso, Andrés, que Él, por cumplir su voluntad, nos da algunos regalos adicionales. Entonces, Scott Hahn pone este ejemplo que me parece muy lindo y lo dice él también desde su condición de padre, que cuando un hijo está comiendo algún alimento que sabemos que le beneficia a él, sabemos que es un alimento nutritivo para él, uno estimula al hijo prometiéndole algún regalo, algún pequeño postre. Entonces uno le dice, por ejemplo, si te tomas esta sopa, te voy a dar un postre. Hombre, que estrictamente hablando no debería prometerle nada, porque es que si no te tomas la sopa te vas a perjudicar tú. Si no te tomas la sopa, lo que te va a suceder es que te vas a enfermar. Si no te tomas la sopa, te vas a desnutrir. Pero Dios no trabaja así. Dios trabaja es, oye, esa sopa es para ti y sin embargo, aunque tú la necesitas, yo te voy a dar adicional a esto unos regalos. Eso es como el mérito, así lo explica Scott Hahn, pero se puede aplicar esta misma analogía para el tema de las promesas, ¿no? Porque ¿a quién conviene rezar el rosario? Pues a nosotros. No es que Dios necesite que nosotros oremos, no es que la Virgen sea menos Virgen María o Dios menos Dios porque nosotros no le oremos. No, no, no. Ellos no dependen de nuestras oraciones como si dependían, por ejemplo, estos dioses mitológicos del Olimpo y estos dioses griegos y estos dioses romanos que necesitaban pues del poder, entre comillas, de la oración para poder actuar. No, nuestro Dios es el Dios verdadero y por consiguiente no es que necesite nada de nosotros. Sin embargo, Él nos regala estas gracias adicionales a aquello que debemos hacer porque conoce nuestra débil condición y sabe que necesitamos estos pequeños estímulos para poder hacer lo que debemos hacer, porque acá el tema es la oración, Andrés. Recuerden que el Santo Rosario es contempla, digamos, las tres expresiones de la oración de las que habla el catecismo. Es una oración vocal, es una meditación y es una contemplación a la vez. Por consiguiente, el directamente beneficiado es uno. Y sin embargo, Dios nos da unos regalos adicionales que son estas 15 promesas que la Virgen revela al beato Alan de la Roche pues para nosotros eso es una bendición, que haciendo lo que debemos, además seamos recompensados. Es muy cierto y me encantó la analogía, Wilson, porque hasta Papá Dios es así, sabe que con nosotros se tiene que valer de algunos otros recursos y lo vemos nosotros en nuestra propia paternidad humana, ¿no? Y aquí terrenal. Oye, Wilson, entonces, ahora alguien se estará preguntando, bueno, y esto del Santo Rosario, que me gustaría que antes de entrar ya en las promesas como tal, y más adelante tú nos vas a compartir también unos testimonios de los cuales tú mismo has sido testigo, qué bonito eso, ¿no? Que Dios nos permite testificar y ser testigos de los testimonios de otras personas, ¿no? De las experiencias, de las maravillas que Dios ha hecho. Pero antes de ir a ello, cuando alguien se pregunta, bueno, y esto de las promesas y todo, por qué María puede hacer promesas? No las, por ejemplo, sabemos que Jesús, ayer nada más y nada menos celebrábamos la memoria de Santa Margarita María de Alacoque, a quien el Señor le reveló el Sagrado Corazón y le hizo unas promesas
a quienes devotamente también, ¿verdad? Se encomendarán a su sagrado corazón, orarán a Él los primeros viernes de mes, las misas consecutivas, etcétera. Son promesas de Cristo, pero cuando María nos hace promesas, ella, Wilson, ¿de dónde recibe la autoridad o la capacidad de poderlas hacer? Claro, Andrés, si lo vemos, esto no es solamente una realidad para el Santo Rosario. De hecho, Nuestra Señora en las distintas apariciones hace una serie de promesas. Pensemos, por ejemplo, en Fátima, las promesas que le hizo a Sor Lucía, hablando de los 5 primeros sábados reparadores. Y así podemos ver muchas revelaciones privadas donde la Santísima Virgen María hace promesas a sus hijos. ¿Y esto a razón de qué? Ha habido siempre una figura muy linda que la Iglesia ha aplicado a la Santísima Virgen María, y es ver a María como una mediadora en el gran mediador que es Cristo. Es decir, si nos damos cuenta, para nosotros la mayor gracia que hemos recibido en la humanidad se llama Cristo. Y Dios utilizó un canal para traernos esa gracia, que no es otro que la Santísima Virgen María. Por eso San Luis de Montfort comienza su tratado de la verdadera devoción diciendo que por María vino Cristo la primera vez y por María vendrá Cristo a reinar en su segundo retorno definitivo. Entonces, este título de María como medianera o mediadora de las gracias siempre se entiende en términos de Cristo, que es el gran mediador. O sea, gracias a Cristo, María puede mediar y todos nosotros de alguna manera también podemos mediar gracias para otras personas. Por ejemplo, cuando yo rezo por alguien, lo que estoy es pidiéndole a Dios que esta persona reciba una gracia de Él. De esa manera, nosotros entendemos que el Señor ha puesto en manos de la Santísima Virgen María el dispensar sus gracias a la humanidad. Esto lo vemos también, por ejemplo, en la aparición de Nuestra Señora a Santa Catalina Labouré, allá en la Rue du Bac, en París, donde la Santísima Virgen María tiene los brazos extendidos y salen unos rayos de sus manos y dice, estas son las gracias que Dios quiere dar a través de mí a toda la humanidad. Algunos rayos no tocaban la tierra y dice, y estas son las gracias que se pierden porque hay hijos que no me suplican por ellas. Entonces, en ese orden de ideas, hemos comprendido nosotros que la maternidad de María no es solamente una maternidad simbólica, sino que es una maternidad real. Cuando Cristo está muriendo en la cruz, le dice a Juan, ahí tienes a tu madre, hijo, ahí tienes a tu madre. Y esa maternidad implica que Nuestra Señora se interese por nuestras necesidades, así como se interesó por las necesidades en Caná de Galilea de estos esposos que se les había acabado el vino, así también se interesa por nuestras necesidades. En ese orden de ideas, Nuestra Señora perfectamente, debido a que ha sido nombrada por Dios nuestra madre, ha sido nombrada por Dios aquella que maternalmente nos cuida, pues Dios ha dado a sus manos disponer aquellas gracias que necesitamos para cumplir fielmente, digamos, la voluntad de Dios. Entre esas gracias que ha dado Dios a la Santísima Virgen María, pues le permite que ella tenga de alguna manera esas promesas para sus hijos, para aquellos que oren el Santo Rosario, que entre otras cosas hemos aclarado, es completamente bíblico, completamente cristocéntrico, completamente trinitario. O sea, a quien se alaba en el Santo Rosario finalmente es a Cristo, a quien vamos es a Cristo. Entonces nuestra Madre nos concede, nos alcanza, digamos, estas gracias, miren la palabra, nos alcanza. La palabra precisa es alcanzar. La Virgen María propiamente no hace el milagro, alcanza el milagro. Entonces la Virgen nos alcanza estas gracias precisamente para que siendo fieles al Santo Rosario transformemos nuestra vida. Excelente, Wilson, mi hermano. ¿Te parece si nos adentramos en esa primera promesa? Claro que sí, Andrés, claro que sí. Mis hermanos, y esta es la promesa que le reveló nuestra Madre del Cielo a Santo Domingo de Guzmán. Aquí está para que tomen nota. Dice ella, quien reza constantemente mi rosario recibirá cualquier gracia que me pida. Wilson, esto es tremendísima promesa, mi hermano, y te quería yo hacer esta pregunta. Mire, es que las palabras son muy contundentes. Recibirá cualquier gracia que me pida. Porque a veces hay hermanos nuestros que se nos acercan y nos dicen, tengo tal problema, tal situación. Hermano, hermana, reza el rosario, pídale a la Madre Santísima, ella por su intercesión te puede alcanzar esa gracia. Pues sí, yo lo rezo y lo vengo rezando hace tiempo, pero no pasa nada, todavía necesito ese favor. ¿Qué pasa en esa situación? Que a veces algunos se desaniman por ello. Sí, claro, claro que sí, Andrés. Por supuesto, la Santísima Virgen María siempre va a conceder o va a alcanzar esas gracias que están sometidas a la voluntad de Dios, ¿no? Vamos a ver, digamos que las gracias que nosotros necesitamos para salvarnos, Andrés, esas son gracias que Dios siempre nos van a dar. Eso es lo que en teología se llama la gracia necesaria o la gracia suficiente. Dios nos dará aquello necesario y aquello suficiente para salvarnos.
Sin embargo, hay otras gracias que se conceden solo si se piden, por consiguiente hay que pedirlas. Y entre esas gracias que se conceden solo si se piden, estamos hablando de gracias de conversión de familiares, gracias para lograr superar vicios, gracias para lograr adquirir virtudes, gracias para lograr, por decir algo, conseguir algún bien material que me va a ayudar a mi salvación eterna o que no me va a perjudicar en la consecución, digamos, de la salvación eterna. Entonces, a eso se refiere la Santísima Virgen María. Y acá podríamos multiplicar los testimonios de nosotros mismos que hemos recibido, gracias que hemos suplicado, desde cuestiones como la conversión de familiares hasta cuestiones incluso de ayudas económicas o ayudas en el aspecto, por ejemplo, académico. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando estaba yo terminando mi último grado de la secundaria, nosotros tuvimos que movernos de un pueblito en el que vivíamos, donde el nivel académico no era tan bueno, a la ciudad. Y en la ciudad el nivel académico era muy alto, además que entré a un colegio pues con un nivel pues por las nubes, ¿no? Pues todos mis profesores de último grado eran además profesores universitarios de una de las mejores universidades de Medellín. Por consiguiente, el golpe fue muy fuerte y yo estoy seguro que fue no solo la constancia al estudiar, porque ciertamente es a Dios rogando y con el mazo dando, como decimos, es ora et labora, es ora y trabaja. Entonces me dediqué a estudiar, pero además encomendé particularmente, y le hablo especialmente a los jóvenes que nos están escuchando, a los universitarios, a los jóvenes que están en el colegio, especialmente con el rosario en mano, encomendé esa situación académica, porque era prácticamente insalvable. Yo me encontraba más o menos un año atrasado académicamente. Y en un ritmo tan vertiginoso como el que nos encontrábamos, era muy difícil estar estudiando lo de hoy y estar estudiando o desatrasándome de un año de pérdida o de un año, pues digamos, de desfase académico. Pero, miren, les aseguro que fue no solo la dedicación, pero además el Santo Rosario. El Santo Rosario todos los días. Y le decía a nuestra madre, ábreme el entendimiento, muéstrame con claridad, ayúdame, preséntame las personas que me puedan ayudar, porque también sucedía que empezaba a buscar ayuda y quién sabía exactamente de este tema, por ejemplo, de física o de matemáticas o de este tema de química, que eran temas pues muy complejos. Y Andrés, el Señor, a través de la Santísima Virgen María, y estoy seguro del Santo Rosario, me iba poniendo la persona. Aparecía el amigo del colegio, aparecía el profesor de X colegio que me ayudaba, el profesor amigo de una tía que resultaba experto en un tema. Y yo estoy seguro que todo sucedió al Santo Rosario al punto que jamás perdí un solo examen, jamás perdí una sola materia y salí graduado con honores. Entonces, yo digo, eso fue definitivamente el Santo Rosario. Definitivamente, wow, mi hermano. Lindo, lindo eso para que hoy los jóvenes también sepan que tienen una madre en el cielo que les ayuda incluso hasta para eso, hasta para rendir bien en la escuela, que les vaya muy bien en sus carreras. Es cuestión de eso, pedir las gracias. Wilson, segunda promesa. Dice la Madre del Cielo, prometo mi especialísima protección y grandes beneficios a los que devotamente recen mi rosario. Wow, especialísima protección y grandes beneficios, Wilson. Andrés, yo creo que naturalmente esa protección se debe primero entender en términos muy espirituales, porque ahora nuestra alma se ve bombardeada de tantos peligros a través de las redes sociales, a través de imágenes que pueden dañar, por ejemplo, la inocencia de un niño, pueden dañar la pureza de un corazón o pueden inclinar desordenadamente hacia ciertos vicios, no solamente en materia sexual, además en materia de violencia, en materia de anhelos mundanos, por ejemplo, de conseguir dinero a como dé lugar. Creo que el Santo Rosario ha hecho parte precisamente de esa protección con que nosotros fuimos formados y con que tratamos de formar también a nuestros hijos. Porque en cualquier momento, por pequeño que sea el instante, pueden nuestros hijos o nosotros mismos estar sometidos a algo que pueda dañar gravemente a nuestra alma. Hay imágenes que se quedan gravemente prendidas en nuestro cerebro, en nuestro corazón. Recuerdo ahora una joven que atendí no hace mucho en un retiro espiritual. La joven tenía 14 años, me decía que cuando tenía 11 años vio un minuto de un video, y esto fue tan impactante lo que vio que ni los psicólogos ni los psiquiatras, porque trataron a través de todos los medios posibles de sacarle esas imágenes de la mente. Digo, ninguna de esas cosas me sirvió, respetando profundamente el trabajo profesional, y sabemos que es un trabajo en muchas ocasiones necesario también, desde que estos psicólogos, psiquiatras tengan una correcta antropología, pero
fue precisamente a través del rosario de sus papás, que ella accedió a ir al retiro, y en el retiro tuvo milagrosamente un momento donde el Señor purificó su mente a través de un momento de oración, y eso definitivamente es una gracia que se llama actual, que viene a purificar una de nuestras potencias, que es la memoria. Y lo logró, y ahora esa niña sigue yendo a su consagración, sigue yendo, digamos, a sus actividades espirituales, y la ve uno bien, tranquila, la ve uno ya pues como muy serena, y creo que precisamente se debe a eso, a la oración de sus padres, que finalmente logró sanar a esta hija, logró conseguir esa gracia. Pero Andrés, ¿cuántos testimonios tenemos también de personas que han sido protegidas de manera física? Pensemos solamente en lo que hace poco celebramos, la famosa batalla de Lepanto, que salvó a Occidente completo de caer en las manos, digamos, del imperio musulmán, que iba finalmente a convertir a la fuerza a todo digamos, a toda Europa. Y fue a través del Santo Rosario, en esa famosa batalla de Lepanto, que la Virgen protegió la fe también de todo un continente. Ahora necesitamos que con el Santo Rosario Nuestra Señora proteja la fe de cada uno de nuestros países, porque estamos en una situación difícil. Y ella lo hace, y ella lo cumple. Y exacto, lo de la batalla de Lepanto es un testimonio fiel y contundente de lo que el poder de la intercesión de nuestra Madre del Cielo tiene ante Dios. Ustedes revisen la historia, por eso es importantísimo e interesante saber y conocer estos datos históricos. Bueno, mis amigos, continuamos con estas promesas y estamos acompañándolas de testimonios que son reales, que nos comparte nuestro hermano Wilson Tamayo. Son 15, no se preocupen, hoy abarcaremos las que logremos abarcar y en el siguiente programa, con el favor de Dios, terminaremos, porque esto hay que irlo desglosando de una manera así como lo estamos haciendo, para que quede grabado en nuestro corazón la importancia de lograrlo. Wilson, mi hermano, la tercera promesa, y tiene que ver, imagínate, con algo que tú también has visto muy de cerca, esas conversiones contundentes allá en el movimiento, y dice nuestra Madrecita del Cielo, tercera promesa: el rosario es el escudo contra el infierno, destruye el vicio, libra de los pecados y abate las herejías. ¡Wow! Esto sí que tiene poder también, esta tercera promesa, Wilson. Sí, sí, Andrés, definitivamente, definitivamente. Ahora recuerdo, por ejemplo, a un gran amigo que está en el movimiento, se casó en el movimiento, que tiene un tremendo testimonio, porque su hermano Juan David ya estaba en el movimiento, era un joven, apenas un jovencito, muy, muy orante, muy convertido, y resulta que él tenía, si no estoy mal, 3 o 4 hermanos más. Él decía que los otros, digamos que 2 o 3, sí, creo que eran 3 hermanos más. 2 eran relativamente fáciles de convertir, decía él, pero había uno que era particularmente difícil. Él decía, este es la oveja negra de la familia, Enrique se llama. El caso es que estábamos reunidos todos y empezamos el Santo Rosario. Empezamos a rezar particularmente por la conversión de Enrique. Lo recuerdo muy bien, estábamos ahí, estábamos de hecho pues como en un retiro espiritual ahí, en una finca en Girardota, una parte más bien cálida acá de Antioquia. Estábamos allí orando, 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 y bueno, la cosa quedó así, Santo Rosario por él. Resulta que es increíble porque al retiro siguiente, su hermano Enrique fue al retiro por un problema del corazón, no un problema cardíaco, sino un problema de amores, ¿no? Lo había acabado de echar una novia, entonces entró en una crisis, que él dijo, cualquier cosa que me ayude a aliviar este dolor de corazón me sirve. Entonces, en ese momento cuando dijo, pues aprovechemos, y lo mandó inmediatamente al retiro. De acuerdo ver ese muchacho en el retiro, en el Santo Rosario que se reza en el retiro, del primer día, tomando el rosario, temblando, y se puso a llorar en ese momento. Me acuerdo que Rodrigo, el director del movimiento, se le acercó, le puso la mano en el corazón y cayó de rodillas en ese momento, rendido a los pies de Jesús y de María, llorando a través no solo del rosario que rezamos por él, sino del rosario que él mismo estaba rezando en ese momento. Y esto fue, no sé, hace 14, 15 años será. Hoy Enrique sigue siendo misionero del movimiento, casado con una misionera del movimiento, que tienen ya, estarán por el tercer, cuarto hijo, y Ay, están ahora dedicados a la evangelización. Esto no solamente es una promesa en la que creemos, sino es una promesa que vimos nosotros cumplir y que hemos visto multitud de casos como este, Andrés. maravilloso, maravilloso. Wilson, qué magníficas estas promesas y además los testimonios que nos estás contando, mi hermano. La cuarta promesa:
El rosario, dice nuestra madre, el rosario hace germinar las virtudes para que las almas consigan la misericordia divina. Sustituye en el corazón de los hombres el amor del mundo con el amor de Dios y los eleva a desear las cosas celestiales y eternas. ¡Wow! Que cómo necesitamos el cumplimiento de esa promesa para nosotros, Wilson. Sí, sí, tremendo, tremendo. Quisiera resaltar particularmente, Andrés, esa frase. Eleva los corazones de los hombres a desear las cosas eternas. Miren, miren qué bonito esto. Sí. Desear lo celestial, desear lo eterno. Andrés, eso es lo que se conoce en teología, en lo que se llama neumatología, que es la teología que habla del Espíritu Santo, como el don de la sabiduría. Muchas veces nosotros hemos creído que la sabiduría tiene que ver, pues, o es más bien como el conocimiento, o como el saber Saber. cosas. En realidad, esto es más el don de ciencia y el don de entendimiento. Técnicamente hablando, la sabiduría o sapiencia que decimos en latín viene de sapida ciencia, y sapida sapere es el sabor del conocimiento de lo eterno. Entonces, la sabiduría, técnicamente hablando, así como la definen los grandes escolásticos, es el gusto por las cosas divinas, el gusto por las cosas eternas. Y el Santo Rosario alcanza esa gracia para todos aquellos que lo rezan devotamente. Te voy a poner un solo ejemplo, en este caso es un testimonio mío, y es que cuando empecé mi camino de conversión, yo me enteré inmediatamente de la importancia del Santo Rosario, porque Nuestra Señora lo pedía en sus distintas apariciones, la iglesia lo recomendaba, y sin embargo, para mí era particularmente difícil rezar el rosario. Porque, claro, fuimos criados en una cultura de lo inmediato, en una cultura, digamos, de mucha distracción, y el Santo Rosario requiere mucha concentración, el Santo Rosario requiere recogimiento, el Santo Rosario requiere que uno no esté plegado sobre tantas cosas, sino recogido en lo interior de su corazón para poderse comunicar con Dios. Y es curioso porque fue a través del rosario que le tomé amor al rosario. Es decir, y siempre lo he visto como en este ejemplo. Cuando uno ve una presa o una represa, le decimos aquí en nuestro país, en Colombia, que contiene mucha agua, esa presa lo único que necesita es una pequeña grieta. Si esa pequeña grieta se da, luego la presión que ejerce esa enorme cantidad de volumen de agua es capaz de abrir la presa completa. Entonces, yo miro esa presa, ese muro de contención, como si fuera de alguna manera esa desidia o esa pereza que uno tiene para rezar el Santo Rosario. Pero basta que reces un rosario bien rezado para que se le haga una grieta o de alguna manera un pequeño orificio a esa pereza o a esa, sí, sobre todo a esa desidia, a esa asedia que llaman también algunos de rezar el rosario, y uno empieza a rezar el rosario pidiendo el don de amar el rosario. Y eso me pasó particularmente a mí. Empecé a rezar el rosario pidiendo el don de amar el rosario, y ahora es que no soy capaz de acostarme a dormir sin rezarlo todos los días, y no solo una vez, si puedo dos, tres veces. ¿Por qué? Porque le agarré un amor al rosario, que el rosario para mí es como manjar en el paladar. El rosario para mí es como miel en mis labios, porque es el momento donde yo descanso de todas las actividades, de todos los problemas, de todas las inquietudes. Por un instante me recojo y pongo en manos de Jesús y de María todas estas cosas. Por un instante me concentro, por un instante reflexiono, por un instante medito, y esto verdaderamente transforma el corazón, Andrés. Yo veo que ahora hay muchos hermanos católicos buscando en espiritualidades orientales como momentos de meditación y momentos de tranquilidad. Hombre, ¿cómo vamos a buscar allá lo que nos sobra acá? El Santo Rosario es la mejor meditación. Mire, no hay meditación oriental que le llegue siquiera a los tobillos, a la profundidad del Santo Rosario, a la profundidad de esa meditación cristiana, en la que solamente no solo adquiere paz, sino que transforma tu interior. Que las meditaciones orientales, Andrés, de pronto sí te tranquilizan un poco, te hacen respirar, pero no te transforman, simplemente se queda uno ahí tranquilo. En cambio, el rosario te transforma interiormente, porque los misterios de la fe empiezan a golpear tu vida y a decirte, oye, oye, tú que eres tan apegado a las riquezas, mira a Jesús naciendo en un pesebre. Tú que de repente eres desobediente, mira a Jesús siendo presentado en el templo. Tú que de repente no sabes sufrir, mira a Jesús crucificado perdonando a los que le crucificaban. De manera, Andrés, que esto, el rosario definitivamente lo transforma a uno. Pero yo creo que
creo que esa promesa, Andrés, particularmente esa promesa, la vi cumplida en mi vida justo cuando empecé a rezar el Santo Rosario. Le tomé un amor al mismo Rosario gracias a haber rezado uno o dos con mucha devoción. Entonces creo que el cumplimiento de esa promesa lo pueden de alguna manera constatar ustedes mismos. Si de repente nos estás escuchando y no tienes mucha devoción al Rosario, pues reza uno, rézalo con devoción, rézalo sin distracciones y te darás cuenta cómo empiezas a recibir inmediatamente la gracia de amar el Rosario. Amén, amén. Y como lo dijo esa cuarta promesa, y es que hace germinar las virtudes para que las almas consigamos la misericordia divina. Esa es la diferencia con cualquier otra devoción del mundo oriental, lo que sea, es que aquí forja virtudes realmente en el alma de la persona. Quinta promesa, mis hermanos. Wilson, dice nuestra Madre del Cielo, el alma que se me encomiende por el rosario no perecerá. ¿Qué significa eso, Wilson? Perecer. Claro, en términos bíblicos se habla de dos tipos de muerte, ¿no? El libro del Apocalipsis habla de una primera muerte, que es una muerte física, es perecer físicamente, pero habla de una segunda muerte, que es una muerte eterna, perecer eternamente en el infierno, morir para siempre. Y ciertamente, acá se aplica aquella máxima de Teresa de Ávila que decía, presénteme en un cristiano que sea capaz de orar, de meditar, si se refiere específicamente a la oración de meditación, 15 minutos al día. Y yo prometo la salvación de ese cristiano. Porque decía ella, ¿por qué? O si lo hace continuamente, transforma su vida si es un gran pecador, o si persiste en el pecado, no será capaz de seguir meditando. Ella apelaba precisamente a esa necesidad antropológica que nosotros tenemos de unidad interior, ¿no? Es decir, tú no vas a ser capaz de aguantar mucho anhelando algo, queriendo algo y viviendo de otra manera, menos cuando lo que estás haciendo es pedir a Dios esa gracia. Entonces Exacto. dice ella, o dejas de orar o te conviertes, pero es imposible mantener las dos cosas para siempre. Y creo que el Santo Rosario es precisamente ayuda eficaz para eso. Y por eso, en una de las jaculatorias decimos nosotros, el Rosario de María nos libre de todo mal, alabemos noche y día a la Reina Celestial, nos libre de todo mal, precisamente ese mal que es la condenación eterna. Y decimos con los pastorcitos de Fátima, oh buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, socorre especialmente a las almas más necesitadas de tu infinita misericordia. Entonces nosotros pedimos que seamos librados del fuego del infierno. Y en la misma Ave María, nosotros rezamos por dos momentos importantes. ¿Cuáles son los dos momentos más importantes de nuestra vida? El ahora y la hora de nuestra muerte. El ya, este momento que es para convertirse y el momento final en el que nos encontraremos con Dios. Y si toda la vida has estado orando a la Virgen por este momento para que te dé la gracia de la conversión y por el momento de tu muerte, pues ¿crees tú que la Virgen María no te va a echar una manito en ese instante? Y especialmente, como bien lo advertías hace un momento, Wilson, especialmente todo lo que tenga que ver, las gracias que estamos pidiendo que tengan que ver con nuestra salvación eterna, que tengan que ver, lo que le pidamos es eso, lo que más le interesa a ella alcanzarnos y a Dios proporcionarnos, que no quiere que ninguno de nosotros se pierda, más que alcancemos la salvación eterna. Estamos en la sexta promesa. Escuchen bien, mis hermanos, con esta concluiremos el día de hoy, capaz que ya en el siguiente programa terminamos. Hay mucho, mucho que hablar de esto. Dice nuestra Madre del Cielo en su sexta promesa del Santo Rosario, el que con devoción rece mi rosario, considerando sus sagrados misterios, no se verá oprimido por la desgracia, ni morirá de muerte desgraciada, se convertirá si es pecador, perseverará en gracia si es justo y, en todo caso, será admitido a la vida eterna. ¿Qué más podemos pedir, Wilson, si aquí prácticamente está contenido lo que más necesitamos nosotros, poder ser admitidos a la vida eterna en el cielo? Sí, Andrés, es que ahí está todo, ahí está todo. Pero mira cómo inicia de lindo, digamos, es la introducción de esta promesa, ¿no? Quien rece devotamente, Devotamente. meditando los misterios, ¿no? Quien rece con devoción, considerando esos sagrados misterios. Ahí está la clave del Santo Rosario, Andrés, porque no es solamente repetir sin ningún tipo de sentido, porque de hecho el Papa Pablo VI nos advierte en su documento Marialis Cultus,
que es posible que uno llegue a vanas repeticiones también, que uno rece el Santo Rosario, por ejemplo, sin ningún tipo de devoción, simplemente de manera muy automática, pues todo hay que decirlo, pues ¿cuál es el peor rosario? El que no se reza. O sea, si es que uno reza así, pues por lo menos eso es mejor que no rezarlo. Pero uno debe pedir a través del rosario la gracia de rezar devotamente el rosario, considerar los misterios, meditarlos, porque eso es lo que nos va logrando la transformación interior y es lo que va a lograr el cumplimiento de esta promesa. Ojo, cuando hablamos de promesa no hablamos de magia, no hablamos de, mire, yo estoy rezando el rosario, entonces yo ya sé que no me voy a condenar. Pues sí tenemos testimonios impresionantes de personas que eran devotas del rosario, llevaban una mala vida y en el momento final, en un accidente, encuentran justo un sacerdote y ese sacerdote les alcanza a absolver. Pero San Luis de Montfort dice que esos son casos realmente excepcionales. Cuando habla de los falsos devotos, especialmente habla de los devotos hipócritas, ¿no? Más bien de los devotos presuntuosos, de los devotos presuntuosos que son los que creen que por tener algunas prácticas como el rosario pueden vivir una vida de pecado tranquilamente, pues porque la Virgen en su promesa dice que me salvará. Hombre, sí, 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 pero miren lo que dice Nuestra Señora, que hay que considerar los misterios. Y aquí aplicamos otra vez ese principio de Teresa de Ávila. Es que técnicamente hablando es imposible que tú sigas meditando en esos misterios y no transformes tu vida. Si meditas los misterios, vas a terminar transformando tu vida. Y si no la transformas, pues vas a dejar de rezar. Esa es la dinámica, sobre todo antropológica, de la oración, porque esto lo va llevando, Andrés, a uno a cambiar. Y repito, la diferencia entre la meditación cristiana y las meditaciones orientales es que las meditaciones orientales buscan como un objetivo en sí mismo la paz interior. Para los cristianos, la meditación no tiene como último objetivo encontrar paz o tranquilidad, no, tiene como último objetivo encontrar la voluntad de Dios. Y ahora sí, en la voluntad de Dios encontramos paz. Pero no es que, a ver, yo voy a tranquilizar mi conciencia con esta meditación y sigo en una vida de pecado, sigo engañando a mi esposa, sigo siendo injusta con mis empleados, sigo siendo un tirano, digamos, con las personas que tengo a cargo, sigo mintiendo, No, 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 hombre, ay, pero qué paz, mire, hago esta meditación, qué tranquilidad. No, si se meditan los misterios, Andrés, definitivamente va a haber una transformación en el corazón y por eso no se conocerá la desgracia, porque la desgracia, la peor de las desgracias, es morir en pecado mortal. Esa es. Y para quienes dicen que hay que rezar el rosario es una oración muy monótona, decía el gran San José María Escrivá de Balaguer, bendita monotonía de Ave Marías que purifica la monotonía de tus pecados. Así que con esa, ahí la puso muy en claro esto para que nosotros sepamos lo que se obtiene, que son frutos muchos y más adelante en otro programa, Dios mediante, hablaremos de ellos. Wilson, mi hermano, muchísimas gracias. ¿Cómo te pueden encontrar en tus redes o en tus plataformas? En YouTube, Wilson Tamayo, y en Instagram, Facebook, Twitter, Will Tamayo. O ponen Wilson Tamayo y igual aparece ahí en las redes que tratamos de hacer algo de evangelización. Gracias, mi hermano, por todo, por este tiempo. Dios te bendiga. Seguimos unidos en oración y hasta muy pronto.